En este vídeo vamos a hablar sobre algo que realmente sucede, no mucho, pero sí al 1% de los usuarios del Badmate y por supuesto, si todavía no te ha sucedido a ti, pero no has utilizado el Badmate, es posible, no diría que es probable, porque le pasa solo quizás al 1% de la población que utiliza el Badmate, ¿no? A los hombres que utilizan el Badmate, pero te podría llegar a pasar, no es probable, pero es posible. Y es, ni más ni menos, señores, que lo que os voy a dejar por pantalla. ¿Qué es esto? Edgar Chilljusto2566 dice: ¿por qué la sensación de querer venirte al momento de usarla, refiriéndose al Badmate, esto era en un vídeo del Badmate, es normal que poco a poco pierda la presión o es normal, ¿no? A Edgar vamos a responderle primero, es normal. ¿Por qué la sensación de querer venirte venirte básicamente es correrte, ¿vale? Venirte en Latinoamérica es más común decir venirte. En España sería más correrte, ¿no? Pero esto... Yo cuando empecé a usar el Badmin, ¿no? Era por recomendación de un amigo que se llamaba Eloy, que también era youtuber en su día, ahora ya no lo es. Pero a Eloy le pasaba y de hecho recuerdo cuando lo empezó a utilizar, yo todavía no lo tenía y yo dije, guau, eso da un miedo, tío, no lo uses más, tío, vete tú a saber qué te puede llegar a pasar. Porque una de las cosas que me decía es que cuando lo utilizaba sentía tanto gustito con el Badmin que quería correrse dentro y que alguna vez incluso se había corrido dentro del Badmin. Vale, igual vosotros no habláis de estas cosas con vuestros amigos. Yo os juro que no era nada raro. Realmente no sé si yo he hablado de estas cosas y de otras tantas con mis amigos. Para mí no es un tema tabú. No entiendo por qué tendría que ser un tema tabú. Os digo una cosa, entre mujeres estas cosas no son tabú. Ellas se lo cuentan todo, hasta el más mínimo detalle, todo. Si se compran objetos, que ya entendéis a qué me refiero. Las experiencias que han vivido, todo eso, ellas se lo cuentan al detalle. Así que sí, evidentemente yo también me cuento cosas con amigos. De siempre, vamos. Pero bueno, él me decía eso, que básicamente se quería correr cuando lo estaba utilizando, que sentía como una presión que le causaba como mucho gusto y él se quería correr, incluso a veces lo hacía mientras estaba utilizando el Badminton, que es lo mismo que le pasa a nuestro colega Edgar. Entonces, no es algo raro, es algo que le puede llegar a pasar al 1% de los hombres que lo utilizan. Es algo que realmente tampoco va a perjudicar tus resultados con el Badmate. Eh, Simplemente es algo que a veces simplemente sucede. No, no a todo el mundo, insisto. Yo diría, a mí, por ejemplo, no me pasa. A mí no me causa ni siquiera placer el Badmate. Me causa molestia, pero hay gente que le gusta hay gente que le gusta que le peguen, ¿no? Entonces, y que le causa realmente placer, pues el 1% es realmente algo inventado, igual es el 5, igual es el 5%, el utilizar el Bandmate, que por cierto, si no tienes tu Bandmate todavía y lo quieres comprar o quieres echarle un ojo a lo que son las tallas, al funcionamiento y demás, te dejo aquí abajo en la descripción el enlace de badmatecontrol.com. Envían a todas partes, ¿vale? Es básicamente una tienda online y si vives en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en México, da igual, o en Europa, da igual, envían a todas partes, así que te lo dejo aquí abajo en la descripción, badmatecontrol.com, ¿vale? Y con el código Ferrari tienes un 5% de descuento. Insisto, no es algo que le vaya a pasar al 1%, el 1% es una aproximación que yo hago. Tampoco diría que es algo raro, porque el 1% puede llegar a ser bastante gente, o quizás incluso es el 5 o el 10%. Tampoco es algo que perjudique negativamente los resultados. Mi amigo Eloy, por ejemplo, que es el que me introdujo un poco al badminton, el que me dijo, oye, pues me está funcionando. Ya os digo, al principio me decía eso, que le causaba tanto placer que a veces tenía la necesidad de correrse realmente, de eyacular, utilizando el badminton. Entonces, mi amigo Elo igualmente consiguió buenos resultados y de hecho fue cuando me dijo, oye, pues la verdad es que me está funcionando y me va guay, que es cuando decidí comprarme yo mi propio Badmate. Entonces, aunque se estuviera corriendo, aunque le causara placer, que se tenía que eyacular, igualmente le funcionaba, igualmente consiguió bastantes buenos resultados. Eso fue lo que influenció realmente el decir, vale, pues yo también quiero hacer crecer a mi amiguito, evidentemente. Y empecé con el Badmate gracias a eso, básicamente. Pero insisto, no es algo malo, no es algo que vaya a perjudicar los resultados. Entonces dice,
luego de por qué la sensación de querer irte venirte al momento de usarla, eso ya te he contestado. Es algo que simplemente a algunas personas les sucede. No a todo el mundo les sucede, pero sí a algunas personas les puede llegar a suceder. Y luego dice, ¿es normal que poco a poco pierda la presión o es normal? Yo esto te voy a contestar basado en tu caso, basado en lo que tú has comentado. Es muy probable que o te asustes o creas que estás haciendo algo mal porque realmente no quieres venirte, no sientas que debas correrte utilizando el Badmate. Y es posible que tú a ti mismo, mediante movimientos o mediante a crear un poco de burbuja en la succión, introduciendo un dedo en la succión, en la base de la succión y demás, puedas llegar a querer interrumpir esa sensación de querer venirte, y de esa forma realmente es como pierdas la presión, o incluso moviendo un poquito la boquilla por el placer o algo. Es complicado, ¿no? Pero realmente no es normal que pierdas la presión en tu Badmate si realmente tienes la pelvis donde debes colocar la base de la succión bien depilada. Eso es bastante esencial en el Badmate. Tampoco diría que si tienes pelos no te vaya a funcionar el Badmate, pero sí que es verdad que estas cosas de, por ejemplo, perder la presión y cosas así, se suelen dar en personas que sufren de algún tipo de, como tú dices, por ejemplo, lo de las ganas de venirte. Entonces, que tú creas que no es normal que debas sentir ganas de venirte y te sugestiones de forma casi subconsciente a crear una burbuja de aire dentro de la succión que evidentemente hace perder presión. O personas con mucho vello corporal, mucho vello en las partes, que evidentemente también hace que la succión, bueno, sea un poquito más compleja y sea menos óptima, y de esa forma también puedas llegar a perder presión en la succión ejercida. Pero principalmente diría que es uno de estos casos, y viendo que tú estás dentro de ese 1% mencionado previamente, que probablemente tienes muchas ganas de venirte utilizando el Badmate y de forma subconsciente, de forma sugestionada, creas que eso está mal y hagas todo lo posible por solventar esa situación, y de esa forma es realmente como puedes llegar a perder la presión. Porque no es normal, insisto, si estás depilado, sobre todo el tener mucho vello ahí abajo puede llegar a ser negativo para la succión del Badmate, pero tampoco diría que es fundamental. Yo hay veces que he llegado a tener bastante pelo ahí abajo y aún así el Badmate lo he podido llegar a utilizar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces creo que es más debido a la sugestión que sufres por el problema primeramente mencionado del querer venirte, que probablemente, oye, pues juegues con la boquilla porque creas que no es normal el querer venirte, o introduzcas un dedo en la base de la succión, o alguna cosa que incluso de forma subconsciente haces al estar sugestionado del creer que el querer venirte no es normal, que insisto tampoco es lo normal, pero es algo que puede suceder y tampoco es algo que afecte de forma negativa a los resultados. Sin más, si queréis vuestro Badmate, badmatecontrol.com, ¿vale? Os lo dejo aquí abajo en la descripción, y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.